Continuamos con el módulo de Excel financiero. Vamos a tratar un tema importante, sobre todo para las empresas, dado que de una u otra forma estas entidades adquieren créditos. Entonces la pregunta es, ¿y cómo voy a pagar? ¿Cuánto me cobran por un crédito que estoy adquiriendo? Pero lo más importante aquí es que le voy a presentar diferentes modalidades. Casi siempre en las empresas conocemos una o dos modalidades, pero existen 4 modalidades de pago. Existen 4 formas que nosotros podemos pagar esa deuda. La primera modalidad tiene que ver con el conocido, cuotas constantes, es decir, mes a mes, periodo a periodo, estoy pagando una cantidad constante. Otra forma es cuando voy al mercado informal, por ejemplo. El mercado informal me dice, me pagas tanto. Es también un plan de cuotas directas sobre el capital. Me dice, me pagas tanto y tasas mucho más elevadas. Vamos a ver después la diferencia, cuánto se paga con la misma tasa de interés con estos tipos de o modalidades de pago de deuda. La otra es la decreciente. ¿Qué implica esto? La empresa muchas veces ¿no? Quiere pagar su crédito de inmediato, ¿no? Y al final prácticamente la cantidad que quiere pagar es muy poca, porque el activo ya venció, el activo ya no es tan útil, hay que renovarlo, entonces ¿por qué tener que estar pagando? Por ejemplo, cuando quiero un taxi para una flotilla, ¿no? Entonces al comienzo es donde recibe la cantidad mayor de dinero. Entonces yo puedo pagar más. Y al final cuando el taxi ya tiene problemas, se va malogrando, hay que hacerle compostura, entonces a lo mejor el monto que hay que pagar es menor. Y lo otro es pagos de cuotas crecientes. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando una empresa, por ejemplo, adquiere una maquinaria, un equipo, ¿no? Y muchas veces hay que empezar a trabajar, pero realmente el producto no se vende de inmediato. Muchas veces hay que hacer una especie de stock para poder vender después el producto. En ese momento el capital del trabajo pues es escaso, ¿no? Entonces, en esa modalidad de cuotas crecientes es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque al inicio pago muy poco de mi deuda, pero al final yo estoy pagando mucho más cuando ya mi activo está produciendo, cuando ya mi activo ya realmente tiene cierto nivel de producción y las ventas se han estandarizado, se han nivelado. Entonces, aquí puedo ver una gráfica nosotros en la computadora, ¿no? En la presentación en Excel, en donde vemos las diferentes modalidades, ¿no? Plan de cuotas constantes, ¿no? Si se dan cuenta, la línea roja, fijo. El plan de cuotas crecientes, ¿no? La línea verde, ¿no? Se ve al comienzo como es muy poco y al final va creciendo y al final nuevamente se reduce a la misma cuota del inicio, ¿no? Y el plan de cuotas decrecientes, en donde empezamos pagando muy fuerte al inicio, pero luego ya comenzamos a reducir nuestro nivel de pago, ¿no? Bien, veamos cómo se trabaja esto. El plan de cuotas decrecientes. ¿Qué implica el plan de cuotas decrecientes? El plan de cuotas decrecientes significa que yo voy a amortizar, es decir, pagar la deuda que he contraído, ¿no? De manera constante. Por ejemplo, si yo adquirí un préstamo de 1.000.000 de soles, en 10 años voy a pagar 100.000 cada año. Es decir, la amortización, el pago de la deuda principal es constante. Todo el tiempo estoy pagando lo mismo. Sin embargo, los intereses van cambiando. De ahí justamente que decrece, pues, porque al comienzo los intereses, como el capital es mucho mayor, los intereses que se pagan también son más elevados. Pero luego, como el capital está decreciendo, entonces los intereses también son menores, ¿no? Entonces, se pagan muchos intereses al comienzo, pero luego los intereses van siendo mucho menores, dado que la deuda remanente es menor periodo tras periodo.
Veamos, si yo tengo una deuda de 1.000.000, ¿no? Entonces, el primer año yo amortizo 100.000, ¿no? Es básicamente dividir la deuda entre el total de periodos o el total de años en este caso. Los intereses y comisiones se cobran directamente, ¿no?, sobre la deuda que tenemos al inicio, ¿no? Y luego, sumando los intereses, ¿no?, más la deuda, tendríamos que hay un monto que tengo que pagar durante ese periodo. En este caso, un año. El primer año tendría que pagar 287.000. Pero fíjense, como les decía, esto cómo va disminuyendo, y el último año yo estoy pagando los 100.000, que la amortización, que le dije, la amortización se divide de manera constante, pero los intereses que estoy pagando, fíjense, es solamente de 18.750. Contrastado con lo que estaba pagando al inicio de 187.000, pues no se da cuenta la diferencia y por qué este método se llama método de cuotas decrecientes, ¿no? Entonces, solamente para revisar este modelo, la deuda que yo contraigo lo divido entre los periodos que he solicitado el crédito. Eso me da la amortización, es decir, la cantidad que tengo que pagar del préstamo, de la cuota principal, ¿no? Los intereses se calculan en función de la deuda remanente, es decir, lo que va quedando año tras año. El primer año tendré que pagar, si el crédito es de 1.000.000, tendré que pagar de el 1.000.000 de soles. El segundo año tendré que pagar de los 900.000, porque ya amorticé 100.000. El tercer año, como ya amorticé 200.000, entonces voy a pagar solamente interés de 800.000. Y así, el último año solamente voy a pagar de 100.000. ¿Por qué? Porque es lo que me queda de deuda. Ya he ido amortizando periodo tras periodo, ya he ido amortizando, 900.000, ahora me queda 100.000. Y los intereses que se paga de esos 100.000, entonces es muy poco, ¿no? Entonces, esta es la idea de este tipo de plan de cuotas decrecientes. Ahora viene el plan de cuotas constantes. El plan de cuotas constantes es, como su nombre lo indica, se paga periodo tras periodo una cantidad igual, igual que no varía a través del tiempo, ¿no? Entonces, si yo me comprometo a pagar en 10 años, entonces en 10 años voy a tener ese monto que cancelar mes a mes o año tras año o semestre tras semestre. ¿Y aquí cuál es el concepto? Bueno, ¿se acuerdan? Entonces, la sesión anterior usamos una función de pago. Pues esta función nos permite calcular cuánto es lo que tendría que pagar mes a mes o año tras año, depende del periodo, ¿no? Esa es la función pago. Y aquí lo que hacemos es calculamos el pago, ¿no? Calculamos el monto a pagar, cuál sería el monto que tenemos que pagar, ¿no? Y ese monto a pagar, ¿no?, ese pago, nosotros le quitamos los intereses y comisiones que se originan como resultado de la tasa de interés que me aplican periodo tras periodo, y a eso de ahí la diferencia de lo que voy a pagar menos los intereses y comisiones constituye la amortización. Es decir, aquí lo que se estima, ¿no?, es lo siguiente. Primero, ¿cuál es el interés o la tasa de interés que el banco me está cobrando? Luego, el plazo en el que me comprometo a pagar la deuda, y lo otro es el monto de la deuda total. Y con eso estimo. Vamos a ver, si quieren, qué función se usa. ¿Se acuerdan de la clase anterior? Era función financiera. Me voy a la función pago. Aquí está pago. Esta función de pago. Y aquí me pide la tasa de interés, que lo encuentro. Aquí está mi tasa de interés. ¿Sí? La tasa de interés. El número de periodos, también está aquí el número de periodos. Voy al número de periodos, encuentro que en este caso son 10 años, ¿no?, y el valor
actual, es decir, el monto de la deuda. ¿Cuánto es la deuda? Aquí está el monto de la deuda que estoy contrayendo, ¿no? Y se dan cuenta, estoy pagando los 228.400. Es lo que van a cobrar año tras año por la deuda que ha adquirido. ¿Y cuánto estoy amortizando realmente? ¿Cuánto estoy amortizando? Bueno, miren, del millón que yo tengo, le calculo los intereses que debo pagar. Es decir, con la tasa se calcula los intereses. Fíjense, aquí está directamente el millón por su tasa de interés. Y esto me da los intereses de comisiones. Y la amortización, le resto solamente el pago, ¿sí? Estos 228.000 menos intereses de comisiones, entonces tengo una amortización de 40.000. Y así me voy periodo tras periodo. Al final, en el último año, mi saldo a pagar tiene que ser cero. La amortización es mayor porque lógicamente yo estoy pagando menos intereses, dado que mi deuda remanente ha ido reduciéndose periodo tras periodo. Entonces lo que tengo que pagar es muy poco intereses, pero lo que hace aumentar la amortización. Si viéramos una gráfica, ¿cómo es esto? En una gráfica es que tus intereses al comienzo son muy altos. Fíjense aquí en los cálculos. Miren, en amortización solamente pago 40.000 soles, ¿no? Versus los 192 que tengo que pagar, 192.000 que tengo que pagar al final. Miren la diferencia. Es por eso que son cuotas constantes, pero donde la tasa de interés, o los intereses como producto de esa tasa de interés, son elevados al inicio y muy pocos al final, versus la amortización, que es muy poco al inicio y elevados al final. Por eso se produce una tasa, se produce un plan de cuotas constantes, es decir, fijo, esas cuotas que tengo que cancelar al banco, pero en donde al comienzo los intereses son altos, la amortización es muy poca, versus al final donde los intereses son muy pocos versus la amortización que es elevada. O uno se da cuenta a veces cuando vienen los reportes del banco y dice, oye, pero si de mi deuda no he pagado mucho. Si es cierto, no has pagado mucho, ¿por qué? Porque en los primeros años lo que se paga principalmente son intereses, ¿no? Y aquí podemos ver, fíjese, una pequeña aproximación. Miren, el total de intereses que estoy pagando bajo el modelo de cuotas decrecientes, aquí es 1.031.000 versus con la tasa, con el modelo de plan de cuotas constantes, que es de 1.204.000. Hay casi 200.000, un poquito más, casi 250.000 que estoy pagando de más. Otro modelo, el otro modelo que tengo que tomar en cuenta es el plan de cuotas crecientes. Es decir, ¿qué implica eso? Que al comienzo mis pagos son muy pocos y luego va a ir creciendo hasta que al final se paga una mayor cantidad, ¿no? Y esto, como les comentaba, hay situaciones especiales que las empresas requieren, dado que contraer un crédito, no empezar a pagar de inmediato una cantidad alta, sino muy poco. Entonces, ¿cómo se hace este trabajo, este cálculo de la amortización? Bueno, ¿cómo amortizo? Amortizo en proporción. O sea, cada año amortizo de mi deuda principal en proporción a unos factores que en términos de finanzas se le llama aquí está arriba, ¿no? La suma de los dígitos. Es decir, el primer año de manera porcentual, ¿no? Digamos, yo estoy estimando una cantidad que debo pagar hasta que en el año 10 yo tengo que también, de manera porcentual, tengo que pagar mucho más. Esa es la manera. Es decir, si nosotros hacemos una sumatoria de todo esto, déjenme hacer la sumatoria,
sumatoria de todo estos dígitos que componen entonces yo estoy estableciendo la cantidad, ¿dónde está? Del B suma, estoy sumando aquí, del 220. Es la suma, es un factor, es una manera de sacar una proporción, es decir, ¿qué proporción voy a pagar de la deuda? Bueno, mira, el primer año pagas 1 entre 220, el segundo año 3 entre 220 y el último año pagas 55 entre 220. Entonces, ¿esto qué determina? Determina que yo año tras año pague un poquito más de la deuda, un poco más de lo que estoy pagando año tras año. En contraste con los intereses, ¿no? Que se van reduciendo, lógicamente, porque mi deuda o mi cantidad a pagar es mucho menor también igual. Miren, aquí estamos. Estos son la proporción de amortización, 1.8% el primer año, 3.6% el segundo año, y el último año está pagando un 18.2%. Es decir, lo que tengo que amortizar es un 18% casi de la deuda. Entonces, esto me da la amortización 18.000, fíjese, versus el primer año que solamente estoy pagando 18.000, ¿no? ¿Por qué? Porque la proporción es solamente casi un 2%. Y los intereses y comisiones, igual que en los casos anteriores, se pagan sobre la deuda remanente. Aquí hay un criterio siempre importante. Los intereses y comisiones que se pagan son sobre la deuda remanente, sobre lo que está quedando de la deuda. En estos dos modelos anteriores, más este modelo que acabo de explicar, los intereses y comisiones se pagan sobre la deuda remanente, ¿no? Entonces, miren, ¿cuánto tengo que pagar de intereses? Son 1.312.000. Entonces, vamos a hacer una comparación rápida. Miren, el plan de cuotas decrecientes, es decir, mucho al inicio y poco al final, yo pago de intereses 1.031.000 versus la tasa de interés fija, un plan de cuotas constantes en donde tengo que pagar 1.264.000 versus el plan de cuotas crecientes en donde se paga un poco más de interés. Los intereses son 1.300.000. ¿Se dan cuenta cómo van incrementando los intereses? O sea, por eso les decía al final, perdón, al inicio de la clase, lo importante es elegir un método para la deuda. Y aquí hay un método, se le llama la cuota flat, sobre todo los microempresarios que no tienen acceso al sistema financiero, ellos tienen que ir al mercado informal. Y en el mercado informal, desafortunadamente, los costos son muy altos, ¿no? Originado principalmente, ¿por qué? Porque aplican este tipo de modalidad, ¿no? Tú haces una amortización de tu deuda, pero te cobran siempre, los intereses te cobran siempre de el monto inicial, es decir, sobre la deuda inicial, sobre el capital inicial. No te cobran sobre la deuda remanente. Aquí hay una diferencia. La deuda remanente para ellos no lo toman en cuenta. Siempre te cobran sobre la deuda principal, como lo vemos aquí. Y fíjense en condiciones también, ¿cuáles son las condiciones más abusivas? Las condiciones más abusivas para las empresas son cuando utilizan el mercado informal. ¿Por qué? Porque este mercado, cuando aplica el interés flat, miren la cantidad de intereses que está cobrando, mucho más. Comparados con los 3 modelos anteriores, es bastante elevado. Regresemos nuevamente a las gráficas, que es lo que iniciamos al comienzo. Por eso aparecía, fíjense, este valor que está aquí al inicio, miren, ese es lo que se refiere a plan de cuotas directas o el flat, ¿no? Miren cuánto estamos pagando,
¿no?, de intereses, dado que el interés lo aplican sobre la deuda inicial, versus las demás modalidades que trabaja el sistema formal en el banco, en donde siempre el concepto es que la tasa de interés se aplican sobre la deuda remanente, es decir, lo que queda después de amortizar. Amortizar me refiero a la cantidad de dinero que estoy pagando de mi deuda. Mes a mes, año tras año, estoy yo cancelando una parte de mi deuda. Lo que me están cobrando de intereses es por esa parte remanente de la deuda. En el caso de interés flat, no. Fíjense que siempre lo hace organizar, de ahí que sus montos de intereses sean elevados. Y además la tasa que te cobran, ¿no? Puede haber unas tasas muy elevadas. La tasa de interés, por ejemplo, en mercado formal puede ir hasta 50% mensual, versus lo que te cobra un sistema formal. Un sistema formal normalmente puede ir hasta un 30-40% anual, ¿no? Entonces hay una diferencia relativamente o absolutamente grande con relación al pago de la deuda. Entonces, veamos nuevamente este modelo. Primero, ¿qué tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta el monto de la deuda. Son datos que voy a ingresar para calcular cualquier modalidad de pago. Datos que ingreso, monto de la deuda. ¿Cuánto he contraído de préstamo? Plazo, el tiempo en que he negociado para poder pagar la deuda. Luego, interés fijo, el interés que me cobra el banco, la institución financiera, ¿no? Pago final es cuando muchas veces las instituciones financieras uno puede negociar para decirle, mira, yo te voy a pagar del principal, te voy a pagar solamente una cantidad y el remanente me lo dejas hasta el final. ¿Esto qué ocasiona? Ocasiona mayores intereses, pero muchas veces es conveniente para las empresas, dado que no tienen que desembolsar de inmediato el efectivo, ¿no? Estamos trabajando solamente con estos datos: monto de la deuda, plazo y interés fijo. Entonces nos vamos a construir nuestro modelo. ¿Qué hacemos? Para el caso de la tasa con una tasa de interés fija, el plan de cuotas decrecientes. Recuerden, la amortización es dividir nada más el monto de la deuda entre el número de periodos. Los intereses y comisiones se cobran por el remanente, lo que está quedando de la deuda. Y el total a pagar es solamente la suma de la amortización versus los intereses y comisiones, más los intereses y comisiones. Y al final, entonces, es el pago que se tiene que colocar en el banco. El plan de cuotas constantes. Este lo hemos visto en una fórmula de Excel, en donde lo que se determina usando la función pago, ¿no? Con esa función pago estimo cuál va a ser mi mensualidad, mi anualidad, a fin de saldar mi deuda. Y luego, la parte de los intereses y comisiones, como les había comentado, siempre se cobra con o sobre la deuda remanente. Y la amortización es la diferencia entre la deuda a pagar y los intereses y comisiones. Al final, eso me da mi amortización. Entonces, se dan cuenta, en este plan de cuotas constantes, la amortización es muy poco al inicio, los intereses son más elevados, en contraste con lo que ocurre al final. Al final, las cuotas relativas a la amortización son más grandes versus los intereses y comisiones que se reducen y son mucho más bajas. El plan de cuotas crecientes con tasa de interés fija, aquí lo que sacamos es una proporción. ¿Cuánto voy a amortizar? Y el método común que se utiliza es la suma de los dígitos. Inclusive ya Excel tiene la manera de estimarlo, ¿no? Es la proporción de amortización, saca una proporción, eso se puede acordar. Si no, el método más usado es la suma de los dígitos. En la suma de los dígitos lo que se hace es, ¿cuántos periodos? Son 10 periodos, 1, 2, 3, se suman, todos los periodos se van sumando, 1 más 2 más 3 más 4, y al final obtienes una cantidad. Y prorrateas tu deuda en función de los dígitos que te dan, la suma de los dígitos que te dan año tras año, periodo tras periodo. Entonces, eso me permite estimar la amortización. Los intereses y comisiones, recuerden que es el remanente,
y el total a pagar es la suma de la amortización más los intereses y comisiones. El último modelo, que es básicamente un modelo que se utiliza en el mercado informal, en donde la amortización, ¿sí?, de la deuda se realiza, pero eso no afecta al cálculo de intereses y comisiones. Los intereses y comisiones siempre se estiman sobre la deuda inicial, sobre el capital inicial. Eso es cuando la tasa de interés es fija. Cuando la tasa de interés es variable, bueno, la única variación que tengo que hacer es, en el caso de el modelo de cuotas decrecientes, los intereses y comisiones se cobran con la tasa de interés que corresponde al periodo respectivo, ¿no? Por ejemplo, para el periodo 1 hay una tasa de interés, para el periodo 2 otra tasa de interés, son los que figuran aquí en este cuadro, ¿no? En el periodo 1 la tasa de interés es 18.75, el periodo 2 20.1, el periodo 3 21.25, y así sucesivamente. Pueden variar, van a subir, van a bajar, va a depender de las condiciones económicas del país. Por eso es importante que esta tasa de interés, la que se use para los intereses y comisiones, pero como les repito, varían año tras año. Entonces lo único que tengo que hacer es estimar que mi pago de intereses y comisiones va a estar afectado por interés del periodo, no el interés fijo, sino con un interés variable. En el caso de las cuotas constantes, diría el mundo, pero ¿y en el caso de las cuotas constantes qué es lo que hago? Si el interés varía, ¿cómo calculo mi pago anual o mensual? ¿Cómo lo calculo? Bueno, aquí este es sencillo, porque lo que se hace es obtener un promedio de las tasas, ¿sí? Un promedio de las tasas, ¿no? Esa tasa del periodo 1, periodo 2, periodo 3, se saca un promedio y es el que se usa para estimar el total a pagar. El total a pagar, ¿no?, lo hago utilizando siempre el promedio de la tasa de interés. Tengo una tasa promedio y esa es la que uso. En el caso del interés con interés variable y plan de cuotas crecientes, aquí lo que tengo que hacer es utilizar año tras año la tasa de interés que corresponde a ese periodo, ¿no? Si el periodo, por ejemplo, para el 2, la tasa es, aquí está, 20.10, yo utilizaré esa tasa de interés, estaré usando para la tasa de interés variable, plan de cuotas crecientes. Y en el caso del plan de cuotas directas o flat, es exactamente lo mismo que los anteriores, en donde considero, ¿sí?, el promedio, ¿no?, de la tasa de interés, o también lo que tengo que hacer es cada periodo le aplico su tasa de interés que corresponde. Puede ser con el promedio o puede ser con la tasa de interés que corresponde a ese periodo. Como resultado, ¿qué obtenemos? Obtenemos entonces que yo realizo un pago mes a mes. Los intereses para el caso de cuotas decrecientes, fíjense, 1.031.000, ¿no?, durante 10 años. El plan de cuotas constantes es 1.234.000. El plan de cuotas crecientes es 1.312.000 y el caso de cuotas directas es 1.875.000. Hay una diferencia enorme, sobre todo que en el caso de cuotas directas no son las instituciones bancarias, instituciones financieras, sobre todo en el mercado informal. Pero aquí lo importante es resaltar que este plan de cuotas directas o flat no solamente es con la tasa de juicio blanco, sino las tasas son mucho más elevadas, ¿no? En el caso de interés variable, recuerden aquí, cada periodo se estima por la tasa de interés que le corresponde, excepto en el plan de cuotas constantes, donde saca un promedio. Igual, se dan cuenta la diferencia. Entonces, si yo quisiera negociar
una modalidad de pago, me conviene lo que son las cuotas decrecientes, es decir, pago mucho al comienzo y muy poco al final. Hay empresas que, sobre todo cuando compran un activo y que pueden hacerlo producir de inmediato y con eso hacer la venta, entonces me conviene adoptar este tipo de modalidad. El plan de cuotas constantes, pues la ventaja que tiene desde el punto de vista financiero es que tú de tus ingresos sabes que cierta cantidad lo tienes que destinar de manera constante. No, eso no va a variar, esa cantidad constante lo vas a pagar año tras año, mes tras mes o trimestre tras trimestre. Y en el plan de cuotas crecientes, aquí lo importante es considerar que también la interés de ese año le afecta también a lo que debo pagar en ese periodo. Y lo podemos ver en las gráficas nuevamente con la tasa de interés fija, ¿no? Y nuevamente para el caso de las cuotas de ambas modalidades, pero con una tasa de interés variable, ¿no? ¿Se dan cuenta? Se mantiene la misma formalidad, se mantiene la misma gráficas, pero varían lógicamente porque van a estar afectadas por cierto tipo de tasa de interés. Y los intereses siguen siendo altos en el último modelo, el de cuotas flat, y muy bajo en el caso del plan de cuotas decrecientes. Entonces, para concluir, tenemos lo siguiente: 4 modalidades de pago: el plan de cuotas decrecientes, el plan de cuotas constantes, el plan de cuotas crecientes y el plan de cuotas directas o flat. El plan de cuotas decrecientes me permite pagar, ¿no?, mi deuda, una cantidad elevada al inicio y muy poco al final. En el caso del plan de cuotas constantes, una cantidad fija, se paga todos los periodos. El plan de cuotas crecientes, al inicio es muy poco y al final se eleva. Y el plan de cuotas directas es elevado porque se está pagando intereses sobre el capital inicial, ¿no? Esperamos que con estas modalidades que he presentado, pues ustedes tengan mejor capacidad de negociación cuando van a la institución financiera, ¿no? Muchas gracias.